Hoy en Acentos, un encuentro con Ecuador, uno de nuestros países hermanos de Latinoamérica. La historia de una nación que tantos puntos tiene en común con México, los obstáculos que ha tenido que superar, sus recursos y los retos que vive al presente. Y en la época republicana, prácticamente desde cuando nos constituimos como repúblicas, establecemos relaciones diplomáticas. Es un hombre ligado a México y a la independencia mexicana. Esto es Acentos. Bienvenidos una vez más al programa Acentos. Como ustedes saben y nos acompañan muy frecuentemente en estos recorridos, buscamos acentuar temas importantes, temas que consideramos son útiles para la cultura veracruzana, para información, etc. Hoy vamos a iniciar otro giro, un nuevo giro, que es vamos a hacer un recorrido por los países hermanos. Si hemos encontrado, lo he platicado con embajadores y en general, que nos conocemos poco. Somos países hermanos, somos países que tenemos culturas similares, problemas similares, y no hay mucha información sobre lo que son cada uno de estos países. Perseguimos entonces que los veracruzanos se enteren de Latinoamérica, de los países hermanos latinoamericanos. Y hoy hemos invitado y tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Galo Galarza Dávila, que es el embajador en México de Ecuador. Muchas gracias, doctor, por el honor de estar con nosotros ante el público veracruzano. El doctor Galo Galarza es embajador de Ecuador en México desde 2006. Es un diplomático de carrera. Como ustedes saben, los diplomáticos pueden ser, algunos se les dice a la carrera, porque los nombran así nada más, pero los embajadores que hacen toda una carrera diplomática, que es toda una vocación, toda una dedicación importante, pues llegan a tener una enorme experiencia y una representación adecuada de sus países. Si usted, señor embajador, ha sido embajador y representante en Nicaragua, en Cuba, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Australia, pero además ha sido nuestro invitado hoy subsecretario del Servicio Exterior en la vicepresidencia del Ecuador y ha tenido toda una serie de cargos importantes en esta área. Pero además es escritor, escribe libros, da conferencias, etcétera. Así es que nos sentimos, doctor Galo Galarza, muy honrados en tenerlo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Es realmente para mí el honor estar con usted, con una persona de tanto prestigio, en un lugar tan bello, además, que es su biblioteca, y dirigiéndome a un público tan querido como es el de Veracruz. He tenido oportunidad de recorrer su estado, he tenido oportunidad de ver sus ciudades, de tal manera que tengo una especial predilección por este estado de gran cultura, muy cercano a la América Latina. Hay espacios de Veracruz en los cuales uno realmente se siente muy cercano a todo lo que es la cultura caribe, por ejemplo, que el Ecuador también tiene parte de esa cultura. Si bien nosotros no somos lindantes con el mar Caribe, pero sin embargo tenemos espacios en el Ecuador, por ejemplo la provincia de Esmeraldas, la provincia de Manabí, que son provincias donde que hay mucha presencia negra, por ejemplo, y el ritmo africano, la música africana, la cultura africana, están presentes allí. Así que, repito, es un honor que me haya invitado y estamos pues muy gustosos de poder conversar con usted. Ecuador. Ecuador, que tiene una significación en relación con la división del mundo, ¿no? Ese gran país que tiene una cultura tan hermosa. Yo también he estado
en Ecuador. ¿Qué les puede usted platicar los veracruzanos de ese estado, Claro, de ese país maravilloso? Bueno, la primera cosa, comenzar contándoles esto de por qué el nombre de Ecuador. Hay muchas personas que han tenido, que se crean equívocos a veces cuando escuchan el nombre Ecuador, porque en efecto se refiere a la línea ecuatorial, la línea que atraviesa, la línea meridiana que atraviesa el mundo, que da la vuelta al mundo, pero también Ecuador pasa por África, y entonces a veces se cree ese equívoco. Y originalmente la actual República del Ecuador se llamó Quito, el Reino de Quito en la época preincásica, el Reino de Quito incluso en el periodo incásico. Ustedes saben que la presencia de Huayna Cápac, el penúltimo de los incas, se asienta en el Ecuador, se casa con una princesa quiteña, y el último inca, en este caso Atahualpa, nace en Quito. Y luego, con la presencia española, se conoce como la Presidencia de Quito, la Real Audiencia de Quito, pero el nombre de Ecuador comienza a popularizarse cuando en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, llega a Ecuador la misión geodésica francesa, presidida por la Condamine, por Pierre Bouguer, para tratar de determinar la forma de la Tierra, para tratar de establecer este meridiano. Y entonces cuando ellos regresan a Europa comienzan a hablar de las tierras del Ecuador, el país del Ecuador, el Ecuador. Se populariza este nombre, y cuando el departamento del sur, que así se llamaba, y estaba integrado a la Gran Colombia, esta unidad política impulsada por Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar, de la cual éramos parte las actuales repúblicas de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, los padres de la patria, así llamados, pues deciden llamarle República del Ecuador. Así que el nombre de Ecuador viene desde entonces, desde cuando Ecuador se separa de la Gran Colombia como república independiente, el año 1830. Ahora, ¿qué nos une desde el origen mismo? Tiene una población indígena importante, como nosotros. Obviamente una población mestiza, una población criolla, pero digamos que México y Ecuador tienen esa vinculación. Tenemos un origen indígena, un origen, y además una extraordinaria cultura, como aquí tenemos a los náhuatl y a los mayas, etcétera. La cultura original antes de la presencia española es una maravilla de importancia y de desarrollo, ¿no? Así es, sin duda, hay vínculos muy importantes. Fíjese que hay estudios, y esto los he ratificado al venir acá a México y conversar con estudiosos, con historiadores, que incluso antes de la llegada de los españoles ya había contactos entre nuestros pueblos. Los navegantes de la provincia actual de Manabí y Guayas, se llamaban los huancavilcas, que eran grandes navegantes. Ellos tenían unas balsas con las cuales se desplazaban a través del océano. Hay una reproducción de estas balsas en el Museo de la Marina de París, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la vi. Y también hay una reproducción en los museos de Australia, porque Vital Alzar, este famoso expedicionario español, demostró que con una de estas balsas se podía llegar desde Guayaquil hasta Australia, con la misma tecnología, la misma forma. Con estas balsas, los habitantes de entonces de la provincia de Manabí y Guayas venían hasta México, llegaban hasta a las tierras de Guerrero, y había un comercio. Navegaban. Y fíjese que esta teoría, que parece un tanto insólita, pues, acaba de probarse hace muy poco tiempo, cuando un pequeño barco que sale de la costa de Ecuador naufraga y es llevado por las corrientes, o traído por las corrientes hasta Guerrero. De tal manera, pues, que está casi demostrado